¿Dónde estoy? Necesito referencias para saber dónde me encuentro, así como para saber dónde se encuentran las cosas. Decir acá no hace referencia a nada y no puede ser útil. En cambio, decir que estoy en el kiosco del jardín permite una ubicación gracias a las referencias. Lo mismo sucede al decir un objeto se mueve. Siempre debe de establecerse con respecto a qué punto o a qué objeto. Para este curso de física, el sinónimo de referencia es marco de referencia, que se define como el objeto o colección de objetos usados como referencia para especificar las posiciones de los objetos que estemos estudiando. Una vez elegido el marco de referencia, partiendo de su origen, es necesario nombrar los lugares del espacio de modo que podamos ser más exactos. Para ello asociamos el marco de referencia a un sistema de ejes que son rectas, para que en un determinado punto ese marco de referencia pueda ser único y por cada eje será una dimensión. Cada eje estará graduado y dicha graduación estará asociada a lo que se llama coordenada del punto, que indica una posición en el marco de referencia. Esta posición muchas veces la vamos a representar con un punto que representa un objeto y diremos que el objeto está modelado como partícula, siempre que consideremos que su posición es simplemente un punto en el espacio. Cabe aclarar que ningún objeto en realidad es una partícula. Diferentes marcos de referencia se mueven en relación con otros. En los marcos que se mueven a velocidad constante, todas las leyes de la mecánica permanecen iguales. Las leyes de Newton se pueden usar en los marcos en movimiento uniforme, como si estos marcos no se movieran. Dentro de un vehículo, alguien que lanza un objeto hacia arriba, este no cae detrás de él, sino que respeta como si todo estuviera en reposo, claro, siempre y cuando se viaje a velocidad constante. Así, en este ejemplo vemos el objeto lanzado visto desde el vehículo en la primera figura y visto desde fuera del vehículo en la segunda figura, representando dos marcos de referencia distintos con sus condiciones cada uno de ellos. Es decir, para los que van dentro del vehículo ven un tiro vertical y caída libre, mientras que verlo por fuera del vehículo se aprecia un tiro parabólico. Otro ejemplo podría ser de una mosca volando tranquilamente dentro de una camioneta, moviéndose digamos a 150 kilómetros por hora. Se puede razonar equivocadamente que la mosca debería quedar estampada contra el cristal trasero apenas se pone a volar, y sin embargo vemos que no es así, ya que vuela tan tranquilamente y sin aparente esfuerzo como lo haría sobre un plato de comida en alguna cocina, alcanzando una velocidad récord de 157 kilómetros por hora para un observador fuera de la camioneta. Es decir, 150 kilómetros de la camioneta más los 7 kilómetros de la mosca. Pero, ¿cómo sabe el movimiento de la mosca que debe descontar el movimiento del vehículo? Ya Galileo se hizo esta pregunta hace casi 400 años y logró responderla en una publicación que se llama Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde narra los mismos efectos, pero dentro de un barco. La física clásica de Newton nos permite describir y predecir la forma en que se mueve un objeto. Este movimiento depende del observador. Usando los marcos de referencia, vamos a determinar la posición y otras magnitudes físicas de objetos, clasificando sus movimientos mediante la mecánica en su rama cinemática, que estudia el movimiento haciendo un análisis exhaustivo de cada uno de ellos y en una o dos dimensiones. Cuando hablamos de una dimensión nos referimos al movimiento en línea recta o rectilínea. Cuando nos referimos a movimiento en dos dimensiones nos referimos al que se da en un plano. La posición de un cuerpo es el punto en el que está en el instante determinado y lo sabemos por sus coordenadas en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones.
El movimiento es la posición en función del tiempo. Dividimos los movimientos en dos grandes grupos según sea su trayectoria. Primer grupo rectilíneo, segundo grupo curvilíneos. Dentro de los curvilíneos son de importancia los movimientos parabólicos y circulares. Observamos aquí en esta figura 6 tipos de movimiento que trataremos cada uno de ellos en este bloque. Estudiaremos su longitud o distancia, el tiempo de recorrido, su velocidad, su aceleración en cada trayectoria en lo particular. Tenemos 3 casos de movimiento rectilíneo donde basta solamente una coordenada para determinar su posición. El primero que observamos es el MRU, o puede ser también MRUA, en la partícula que se mueve, si se fijan, de un punto A un punto B, que está numerada como la figura número 1. La caída libre en la figura 2, que va de arriba hacia abajo, y tiro vertical en la figura número 3, que va de abajo hacia arriba. En estos 3 casos, el 1, el 2 y el 3, la distancia la mediremos en metros. Para el caso de las de 2 dimensiones, tenemos un eje vertical llamado eje Y, que se agrega al eje horizontal llamado eje X. Aquí en la figura 4 tenemos el movimiento parabólico oblicuo, donde tenemos que descomponer ese movimiento en 2. El componente horizontal y el componente vertical, el horizontal llamado X y el vertical llamado Y, usando la función coseno y la función seno respectivamente para X y para Y. En la figura 5, el movimiento circular llamado MCU o bien MCUV por sus siglas movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado, que tiene cambio en su velocidad, es decir, tiene una aceleración. En este movimiento circular la distancia de desplazamiento está dada en radianes, llamado pues desplazamiento angular. En la figura 6 observamos el movimiento parabólico horizontal o también llamado movimiento semiparabólico, donde a través de la fórmula de la caída libre determinaremos el tiempo en caer, su altura de donde fue lanzado, además de la distancia a donde cayó, con la fórmula de movimiento uniforme. Distancia es igual a velocidad por tiempo. El desplazamiento, vemos un movimiento aquí rectilíneo donde la localización de la persona inicialmente es 0. Recorre una distancia de 10 metros, luego se regresa, pasando por el punto de partida y llegando 10 unidades más allá del punto de partida, resultando una distancia recorrida de 30 metros y un desplazamiento de 10 metros. Observamos que la distancia como magnitud escalar solo necesita un número y una unidad, mientras que el desplazamiento por ser vectorial va a los números negativos. Además de un sentido y un punto de inicio y un punto final. La punta de flecha indica lo que es el sentido y la posición de la recta su dirección. El desplazamiento en 2 dimensiones se da en un plano y se compone de un avanzar y de un subir, o bien avanzar y bajar, o bien irse hacia atrás y hacia arriba, o bien hacia abajo. Aquí en este ejemplo vemos que el desplazamiento horizontal inicia en 4 metros y termina en 12 metros, y su desplazamiento vertical comienza en 4 y termina en 10. Observamos al final el vector de desplazamiento resultante, que es oblicuo, es decir, que tiene ángulo, que no es ni horizontal ni vertical. Y analizando el desplazamiento en una dimensión, vemos que la persona que parte de la posición 0, en este otro ejemplo, se detiene 3 segundos, avanza otros 4 segundos y luego se detiene 4 segundos. Comienza a avanzar durante 2 segundos y luego da la vuelta
y se regresa hasta quedar en la posición de 3 metros. Este análisis me indica, de acuerdo a la gráfica que observamos, 6 distintas velocidades. La primera de 2 metros en 2 segundos. Lo vemos en el segmento de la gráfica como segmento 1. El segmento 2 representa a la persona sin avanzar. Vemos que el eje vertical de distancia no avanza, pero sí el eje horizontal avanza 3 segundos. El segmento 3 indica que hubo avance en distancia de 4 metros en 4 segundos. Luego el segmento 4 indica que se detuvo durante 4 segundos sin avanzar. Luego el segmento 5 avanzó 2 metros en 2 segundos. Finalmente el 6 me indica que pasaron 5 segundos durante los cuales recorrió 5 metros en sentido contrario, quedando después de todo esto en el metro número 3, en un tiempo de 20 segundos. También la gráfica me indica que el punto más lejano que llegó fue hasta los 8 metros y que se detuvo 2 veces, avanzó 4 veces, pero la última vez avanzó negativamente. Vamos, en este segundo caso, la persona también parte de la posición 0 y descansa después de 2 segundos durante 3 segundos. Vuelve a moverse según el segmento 3 para en el segundo 9, nuevamente descansa 4 segundos en su distancia mayor y se regresa en el segundo 13 y se detiene en el segundo 20, alcanzando un desplazamiento de -1 en un tiempo de 20 segundos, con una distancia total recorrida de 13 metros. En ambas gráficas observamos que la pendiente o inclinación de cada segmento es la velocidad. Es decir, la relación entre distancia y tiempo, que matemáticamente es la pendiente de una recta, en el caso de la velocidad constante sin aceleración y donde se aplican las fórmulas velocidad uniforme del MRU, que es igual a distancia sobre tiempo, y distancia es velocidad por tiempo, y tiempo es distancia entre velocidad. Observamos que entre menos pendiente tenga una recta formada en distancia-tiempo, es menor su velocidad, y entre más es su pendiente, su velocidad es mayor. En MRU, aquí con este ejemplo, comparamos y analizamos el MRU y el MRUA. La camioneta de arriba se mueve con MRU, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, donde vemos que la velocidad es constante, no cambia. Y la camioneta de abajo se mueve con MRUA, es decir, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que quiere decir que la velocidad va cambiando porque hay aceleración para la camioneta. Y en este caso, para la camioneta de arriba, en MRU, su velocidad es de 2 metros sobre segundo, y vemos que se ilustra con un rectángulo la distancia que recorre por cada segundo que pasa. En el primer segundo vemos que recorre 2 metros. En el segundo segundo también recorre 2 metros, y así cada segundo que pasa, 2 metros pues pasan al cabo de 8 segundos, recorre 16 metros. La fórmula velocidad igual a distancia entre tiempo así nos lo indicaría. 16 entre 8 es igual a 2 metros sobre segundo. O bien la distancia es igual a velocidad por tiempo, que en este caso 2 por 8 nos da igual a 16. O bien el tiempo es igual a distancia entre velocidad. 16 entre 2 es igual a 8 segundos. Para el caso de la segunda camioneta, la de abajo, que se mueve con MRUA en cada segundo que pasa, se mueve con velocidades diferentes porque hay aceleración. En este caso es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, su velocidad cambia 1 metro sobre segundo cada segundo. Eso quiere decir 1 metro sobre segundo al cuadrado.
Como podemos observar, sus rectángulos que marcan la distancia recorrida es de 1 metro más cada segundo, porque su velocidad cambia 1 metro cada segundo, más rápido. En este caso, como es MRUA, no existe una velocidad constante, más bien existe una velocidad inicial y una velocidad final. En determinado tiempo, en este ejemplo, su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Así, su fórmula de velocidad final, abreviada V subíndice F, es igual a la velocidad inicial, abreviada por V subíndice 0, más la aceleración por el tiempo. Así, su velocidad final en este caso sería 0 más 1 por 8, lo que nos da una velocidad final a los 8 segundos de 8 metros sobre segundo con respecto a la distancia. Su fórmula es, con respecto a la distancia, su fórmula es velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, lo que nos da 0 por 8 más 1/2 de a por t cuadrada, lo que nos da un total de 32 metros recorridos en 8 segundos. En este movimiento tenemos otra fórmula donde podemos calcular la distancia o la velocidad tanto final como inicial, donde no se involucra el tiempo en sus cálculos y es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. También se observa que la gráfica de su velocidad formada por tiempo en el eje X y distancia en el eje Y en MRU es una recta. Esto es porque la velocidad es constante, mantiene su misma pendiente. En cada instante de tiempo, pues no cambia su distancia. En cambio, la gráfica del MRUA en su velocidad es una curva, ya que va cambiando constantemente. En cada punto de la curva experimenta una pendiente diferente, por eso se forma una curva. Entonces, siempre que hay una curva hay muchísimas pendientes por cada uno de los puntos y suponemos que está formada por infinito número de puntos, pues son infinito número de pendientes. Cuando hay vemos el resultado de la curva. Vamos a ver un ejemplo de MRUA. Un avión recorre antes de despegar una distancia de 1800 metros en 12 segundos con una aceleración constante. Nos pide calcular la aceleración, la velocidad en el momento del despegue y la distancia recorrida entre el primer y 12º segundo. En primer lugar, nuestros datos los ponemos. Ahora en el inciso A nos pide su aceleración y suponemos que parte del reposo, es decir, que estaba detenido el avión. Usamos la fórmula distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejamos aceleración, obtenemos 25 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración. En el inciso B nos pide la velocidad en el momento del despegue. Usando la fórmula de velocidad final, o sea, la velocidad final es ya después de haber partido del reposo, justo cuando despega, pues es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos 300 metros sobre segundo de velocidad de despegue. Finalmente nos pide la distancia recorrida entre el primer y 12º segundo. Calculamos la velocidad recorrida en el primer segundo con la fórmula de distancia y nos da 25.5 metros. Y la distancia recorrida en el segundo número 12, que es de 1800. Haciendo la resta respectiva, pues obtenemos 1785.5 metros de recorrido entre el primero y el 12º segundo. El tiro vertical, pues es un movimiento que se presenta cuando un objeto se lanza verticalmente hacia arriba. Y se puede observar que la magnitud de su velocidad va disminuyendo conforme alcanza su máxima altitud.
Su regreso se inicia de inmediato para llegar al mismo punto donde fue lanzado y adquiere la misma magnitud de velocidad con la cual partió. En la figura, la pelota es lanzada a 25 metros sobre segundo. De la misma manera, el tiempo empleado en subir es el mismo utilizado para bajar, que es de 2.55 segundos. Podemos concluir que el tiro vertical experimenta la misma aceleración que la caída libre de los objetos. Por lo tanto, emplea las mismas fórmulas, las mismas ecuaciones. En este tipo de movimiento, por lo general, resulta importante calcular la altura máxima alcanzada por el objeto, el tiempo que tardó en alcanzar la máxima altura y también el tiempo que permaneció en el aire. Por esta razón, se hará la deducción de las ecuaciones necesarias para calcular estas magnitudes a partir de las ecuaciones generales para la caída libre de los cuerpos u objetos. Para calcular la altura máxima que alcanza un objeto vertical hacia arriba, se usa la ecuación velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Nota que altura es distancia en el ejemplo anterior de MRUA, pero solamente la D cambia a H en tiro vertical, a diferencia del MRU. Así, cuando el objeto alcanza su altura máxima, Hmax, su velocidad final es 0, por lo que velocidad final al cuadrado se convierte en 0. Entonces, igualando a 0, queda 0, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Despejando altura nos da velocidad final al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Para calcular el tiempo que tarda en subir, utilizaremos la ecuación velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ya habíamos dicho que cuando alcanza la altura máxima, la velocidad final se convierte en 0. Así es que nos queda 0 es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, y el tiempo es el tiempo en subir, no es el tiempo en el aire. Entonces, si despejamos el tiempo, me va a dar tiempo en subir es igual a menos velocidad inicial sobre gravedad. Como el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar, entonces el tiempo de permanencia en el aire será tiempo en el aire es igual a 2 veces el tiempo en subir. En la caída libre, un cuerpo u objeto tiene una caída libre si desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia originada por el aire o cualquier otra sustancia. De forma práctica, cuando la resistencia del aire sobre los cuerpos es tan pequeña que se puede despreciar, es posible interpretar su movimiento como una caída libre. Al observar la caída de los cuerpos sobre la superficie de la Tierra, se puede uno preguntar, ¿cuánto va a tardar en caer? Y si dos cuerpos de diferente tamaño y de la misma altura se sueltan simultáneamente, ¿qué pasa? Por ejemplo, si es una hoja de papel y un cuaderno, la hoja de papel cae más despacio con un movimiento irregular. La caída del cuaderno es vertical y es el primero en llegar al suelo. Si se hace una bolita con la hoja de papel y se comprime fuertemente con las manos y se deja caer en forma simultánea con el cuaderno, pues el resultado es que ambos cuerpos caen en vertical y al mismo tiempo, ya que al comprimir la hoja de papel casi se ha eliminado el efecto de la resistencia del aire. Si en un tubo al vacío se dejan caer simultáneamente una pluma de ave, una piedra, una moneda y un pedazo de metal, su caída será al mismo tiempo y emplearán el mismo tiempo en llegar al suelo, independientemente de su tamaño y peso. Por tanto, su movimiento en caída libre es igual, aunque al caer al suelo los cuerpos sufren los efectos de la resistencia del aire. Por lo general, aquí en los cálculos los vamos a despreciar y vamos a considerar que su caída es caída libre.
Se debe considerar que la aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial cuya dirección está hacia el centro de la Tierra. Como se sabe, los vectores dirigidos hacia arriba son positivos y los dirigidos hacia abajo pues son negativos, puesto que la aceleración de la gravedad está dirigida hacia abajo, siempre la vamos a poner con signo negativo. Generalmente se acostumbra a representar la aceleración de la gravedad con la letra G y se le da una magnitud de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En este problema de tiro vertical se lanza una pelota con una velocidad de 20 metros por segundo y nos pide la distancia que recorre en un segundo, la velocidad que llevará los 2 segundos y qué altura máxima alcanzará, además del tiempo que dura en el aire. Tenemos como datos la velocidad inicial y el valor de la aceleración de la gravedad. Para el inciso A empleamos la fórmula conocida de distancia, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, lo cual sustituyendo da 15.1 metros. En el inciso B empleo la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, que al sustituir tomo los 20 metros sobre segundo y le sumo al valor negativo de la gravedad por tiempo, lo que me da 0.4 metros sobre segundo. Disminuyó drásticamente la velocidad al segundo. En el inciso C empleo la fórmula de altura máxima y sustituyo la velocidad inicial, la elevo al cuadrado y la divido entre 2 veces la gravedad, lo que me da 20.4 metros que alcanzará como altura máxima. Finalmente, en el inciso D me pide el tiempo en el aire. Obtengo el tiempo en subir, que es velocidad negativa entre gravedad, y me da 2.04. Lo multiplico por 2, ya que el tiempo en subir se supone igual en bajar, y me da 4 segundos ya redondeado. En este problema de caída libre me pide calcular la altura de un edificio y la velocidad final con la que choca una piedra que es lanzada desde su azotea. Si tarda 5 segundos en caer, como datos tenemos la gravedad y el tiempo de 5 segundos, y como incógnitas la velocidad con la que choca en el suelo y la altura. Suponemos que se suelta la piedra, es decir, no se le da un empuje inicial, solo se suelta. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0, porque parte se supone sin empuje. Entonces, la altura del edificio nos la da la fórmula h es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2, que se obtiene de la fórmula de la distancia analizada anteriormente, obteniendo un resultado de menos 122.5 metros. Así aplicamos la fórmula de velocidad final, es igual a la gravedad por tiempo, por lo que ya habíamos comentado de la velocidad inicial. Nos da 49 metros por segundo. Tiro parabólico. Un ejemplo de movimiento realizado por un objeto en 2 dimensiones o sobre un plano es el tiro parabólico. Objetos cuya trayectoria corresponden a un tiro parabólico son los proyectiles lanzados desde la superficie de la Tierra o desde un avión, el de una pelota de fútbol al ser despejada por el portero, con un cierto ángulo con respecto al suelo, o el de una pelota de golf al ser lanzada con cierto ángulo respecto al piso. El movimiento de un objeto es parabólico si su trayectoria es una parábola, es decir, una curva abierta simétrica respecto a un eje y con un solo foco. El tiro parabólico se puede considerar como la combinación de 2 movimientos, que son el movimiento horizontal y el movimiento vertical. En el movimiento horizontal cabe aclarar que vamos a utilizar la fórmula de MRU, y en el movimiento vertical vamos a usar la fórmula de MRUA. En otra forma de expresarlo, el tiro parabólico es la resultante de la suma vectorial de un movimiento horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado.
El tiro parabólico es de dos tipos, el horizontal y el oblicuo. El tiro parabólico oblicuo se caracteriza por la trayectoria que sigue un objeto cuando es lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo con el eje horizontal. Su componente en X de la velocidad se mantiene constante en todo momento, en cambio su componente en Y de su velocidad, como dijimos, depende del tiempo que transcurre en el aire. En el punto más alto desaparece la velocidad en el componente vertical y comienza otra vez al comenzar a descender hacia abajo, igualando la velocidad de caída en Y a la velocidad a la que fue lanzada ya cuando llega al suelo. El tiro parabólico horizontal se caracteriza por la trayectoria de camino curvo que sigue un objeto al ser lanzado horizontalmente al vacío. Resulta de dos movimientos independientes, un movimiento horizontal y otro con velocidad constante, que se inicia con una velocidad cero, o sea que va aumentando en la misma proporción de otro cuerpo, que como que si se dejara caer en el mismo punto. La forma de la curva descrita es abierta, simétrica respecto a un eje y con un solo foco, es decir, una parábola. El proceso para resolver un problema de tiro parabólico oblicuo es el siguiente. En primer lugar, identificar la velocidad y el ángulo, generalmente representado con la letra θ, que hace el tiro parabólico oblicuo. Y entonces descomponemos esa velocidad oblicua en dos componentes, el componente horizontal y el componente vertical. Esto se obtiene multiplicando esta velocidad por el coseno de θ, y el componente vertical llamado v subíndice y se obtiene multiplicando la velocidad por el seno del ángulo θ. Ya teniendo el componente horizontal se puede calcular la distancia a la que caerá, y con el componente vertical se puede saber el tiempo en el aire y la altura máxima aplicando las fórmulas. Por otro lado, el tiro parabólico horizontal, como se observa en la figura, tiene un tratamiento como si se tratara de caída libre, tomando como velocidad inicial vertical cero en el momento que es lanzado. El objeto horizontalmente, su tiempo en caer se calcula teniendo su altura solamente, y la distancia a la que cae se obtiene multiplicando la velocidad de lanzamiento por el tiempo en caer. Se observa también que la velocidad de lanzamiento horizontal en este caso, en este ejemplo, es de 95 metros por segundo, y le lleva un poco más de 3 segundos caer desde una altura de 50 metros, alcanzando una velocidad final de caída en su componente vertical de casi 32 metros por segundo y una velocidad oblicua de casi 100 metros por segundo. En este ejemplo de tiro parabólico oblicuo, se lanza un proyectil a una velocidad inicial de 110 metros sobre segundo con un ángulo de 35 grados. Nos pide calcular la posición del proyectil a los 6 segundos, la velocidad a los 6 segundos, su tiempo en alcanzar su máxima altura, el tiempo total que estuvo en el aire o su tiempo de vuelo, el alcance logrado de manera horizontal. Y pues en primer lugar tenemos los datos, los ponemos, la velocidad, con qué ángulo, y lo primero que haremos es descomponer, como ya lo mencionamos, el vector velocidad en su componente X y en su componente Y. Para ello multiplicamos 110 metros sobre segundo por coseno de 35 grados y 110 metros sobre segundo por el seno de 35 grados. Para obtener X y Y respectivamente. Para calcular la posición horizontal utilizamos la fórmula de distancia. Velocidad en X, pues por el tiempo, que en este caso son 6 segundos. Y para la altura, que es la posición en Y, utilizamos la fórmula de la altura, que es igual a la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, es decir, lo tratamos como si fuera tiro vertical, pero como el componente Y de la velocidad lo que nos da por resultado
pues es la posición de 540 metros en horizontal y 202 metros en vertical. Esa sería la posición en el tiempo solicitado. En el inciso B, para calcular la velocidad a los 6 segundos, solamente nos hace falta calcular la velocidad en Y, ya que pues la velocidad en X es siempre la misma en todo el tiempo que permanece en el aire el proyectil. Usamos la fórmula de velocidad en Y, que es igual a la velocidad inicial en Y, menos la gravedad por el tiempo, lo que nos da 4.29 metros sobre segundo. Para obtener el vector velocidad usamos el componente X y Y como si fueran catetos de un triángulo y usamos el teorema de Pitágoras, lo que nos da 90.21 metros sobre segundo de velocidad oblicua, ya armada la hipotenusa. En el inciso C, el tiempo donde alcanza su máxima altura, emplearemos la fórmula de tiempo en subir con la velocidad inicial en Y y la dividimos entre la gravedad. Ambas negativas nos dan 6.44 segundos. En el inciso D, para el tiempo total de vuelo, solo multiplicamos el tiempo en subir por 2, ya que suponemos que el tiempo en bajar es el mismo que el tiempo en subir, dando un total de 12.88 segundos. Finalmente, el alcance logrado es la velocidad inicial en X por el tiempo en el aire, que nos da un resultado de 1120.62 metros. En el problema de tiro parabólico horizontal, nos propone un esquiador salta horizontalmente con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo desde una altura de 80 metros. Entonces nos pide calcular el tiempo que permanece el esquiador en el aire, cuánto lejos viajó horizontalmente y sus componentes horizontal y vertical de velocidad. Tenemos como dato la velocidad inicial horizontal, es decir, pues cuánto sale despegado, y la altura, los 80 metros. Para calcular el tiempo en el aire usamos la fórmula de tiempo en caer, que es la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad, lo que nos da 4 segundos. Para saber cuánto viajó horizontalmente usamos la fórmula de distancia, que es igual a velocidad vertical o velocidad en X por el tiempo en el aire, y finalmente sus componentes. Para X sigue siendo el mismo todo el problema, y para Y es la velocidad final al chocar al suelo, con el que calcularemos pues la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Solo que la velocidad inicial en Y es 0 porque se equipara a caída libre. Movimiento circular uniforme. Si la trayectoria de un cuerpo es una circunferencia, se dice que describe un movimiento circular. El movimiento circular uniforme es un caso particular de movimiento de traslación de un cuerpo, ya que el eje de giro está fuera del cuerpo, como se observa en una persona que se mueve describiendo círculos en una rueda de la fortuna. Sin embargo, el eje de giro está en el centro de la rueda de la fortuna. No sucede así en el movimiento de rotación de un cuerpo rígido, en donde el eje de giro se localiza dentro del cuerpo rígido, como es el caso de la rotación de un disco compacto, la rueda de un molino, un carrusel o nuestro planeta. Las expresiones matemáticas del movimiento circular se expresan generalmente con magnitudes angulares, como el desplazamiento angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Abertura comprendida entre dos radios cualesquiera que limitan un arco de circunferencia lo conocemos como ángulo. El ángulo central al que corresponde un arco de longitud igual al radio se le llama radián. La equivalencia de un radián en grados sexagesimales se determina sabiendo que 2 pi radianes son 360 grados, por lo que un radián son 57.3 grados. El desplazamiento angular se representa por la letra griega teta y sus unidades de medida son el radián, cuando el sistema usado es el internacional. Así como también podemos utilizar grados sexagesimales y también podemos usar revoluciones.
que son unidades muy prácticas. Una revolución pues es una vuelta y una vuelta son 360 grados. El grado sexagesimal es aquel que tiene como base el número 60. La circunferencia tiene 360 grados sexagesimales, cada uno de los cuales está subdividido en 60 minutos y estos a su vez en 60 segundos. Vuelvo a mencionar que una revolución se efectúa cuando un objeto realiza una vuelta completa alrededor de un eje de rotación. Otro concepto importante es el periodo, que es el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa en un ciclo. En el sistema internacional la unidad del periodo es el segundo. Otro concepto es la frecuencia. Es el número de vueltas, revoluciones o ciclos que efectúa un móvil en un segundo. El periodo equivale al inverso de la frecuencia y la frecuencia al inverso del periodo. Se puede expresar el número de vueltas o revoluciones que realiza un móvil en un minuto, RPM. La magnitud de la velocidad angular representa el cociente entre la magnitud del desplazamiento angular de un objeto y el tiempo que tarda en efectuarlo, donde pues la magnitud de la velocidad la vamos a expresar en radianes sobre segundo aquí en el movimiento circular. La magnitud del desplazamiento angular en radianes la vamos a expresar y el tiempo pues lo vamos a expresar en segundos. Si un objeto se encuentra girando, cada una de las partículas del mismo se mueve a lo largo de la circunferencia descrita por él, con una velocidad lineal cuya magnitud será mayor a la medida en lo que aumenta el radio de circunferencia. Esta velocidad lineal también recibe el nombre de velocidad tangencial, porque la dirección de la velocidad siempre es tangente a la circunferencia recorrida por la partícula y representa la magnitud de la velocidad que llevaría ésta si saliera disparada de repente tangencialmente. Para calcular la magnitud de la velocidad tangencial o lineal se utiliza la ecuación 2pi por radio entre el periodo. Entonces, por el movimiento circular uniforme se produce pues que un objeto se mueva a una velocidad angular y describe ángulos iguales en tiempos iguales. El origen de este movimiento se debe a una fuerza de magnitud constante, cuya acción es perpendicular a la trayectoria del objeto y produce una aceleración que afectará solo la dirección del movimiento sin modificar la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez del objeto. La velocidad lineal cambia constantemente de dirección. Está siempre tangente a la circunferencia y por lo tanto perpendicular al radio de la misma. Por otro lado, el movimiento circular uniformemente acelerado se presenta cuando un móvil con trayectoria circular aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo la magnitud de su velocidad angular en forma constante, por lo que la magnitud de la aceleración angular permanece constante. Las ecuaciones empleadas en este movimiento circular uniformemente acelerado son las mismas que utilizamos para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, con las siguientes variaciones. En lugar de magnitud del desplazamiento en metros, vamos a utilizar radianes. La magnitud de la velocidad en metros sobre segundo será sustituida por radianes sobre segundo. La magnitud de la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado se cambia por radianes sobre segundo al cuadrado. Vamos a determinar la magnitud de la velocidad angular de una llanta a los 0.30 minutos si tenía una velocidad angular inicial cuya magnitud es de 8 radianes sobre segundo y sufre una aceleración angular cuya magnitud es de 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Tenemos como dato omega inicial, que es la velocidad angular inicial de 8 radianes por segundo. Una alfa, que es aceleración aquí en el movimiento circular, de 4 radianes por segundo al cuadrado. Y el tiempo de 0.3 minutos. Realizamos la conversión, ya que emplearemos el segundo como unidad para las operaciones en todos los problemas. Empleamos la fórmula para omega final, que es la velocidad final, sustituimos y obtenemos 80 radianes por segundo.
En pensamiento deductivo podemos decir que comenzamos en 8 y cada segundo le aumentamos 4. Al cabo de 18 segundos obtenemos 80. Gracias.